Antes de leer la iniciativa, me permito hacer uso de las pantallas. Gracias, diputada presidenta. Compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación que dan cobertura a las actividades legislativas, ciudadanas y ciudadanos subcalifornianos que a través de los medios digitales dan seguimiento a esta sesión pública ordinaria del Congreso del Estado. Honorable Asamblea, la que suscribe, diputada María Luisa Ojeda González, por el Partido de la Revolución Democrática de esta 16ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, de conformidad con lo establecido por los artículos 57, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y 100, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 112 en su fracción sexta, párrafo segundo y tercero del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Considerar los delitos contra la libertad, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, así como los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad cometidos en contra de las personas mayores de edad y menores de 18 años de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta, como imprescriptibles. La finalidad sería evitar que el no descubrimiento del delito deje a la víctima menor de edad en total indefensión y permita la impunidad del agresor, a causa de que esos delitos puedan afectar a un sujeto a edades muy tempranas de su formación. Su descubrimiento puede no producirse de inmediato o simplemente quedar en el anonimato. La solución estaría en mantener abiertas indefinidamente la posibilidad de investigar y juzgar a estos sujetos, lo que implica entonces declarar imprescriptibles estos delitos. La prescripción se considera una pérdida de un derecho en el abandono del mismo, como consecuencia de haber transcurrido el plazo señalado por la ley. En materia penal, la prescripción sujeta a las condiciones y plazos que la ley detalla extingue la acción penal y las sanciones materia de este decreto. La imprescriptibilidad de los delitos afecta la certeza jurídica necesaria para dejar resueltos los conflictos sociales, cerrándolos en un tiempo razonable sin dejar vigente en forma permanente la posibilidad de ejercer la acción penal, lo que afectaría la paz social. En suma, consideramos que la prescripción de los delitos sexuales es igual a la revictimización para quienes sufren estas violencias e impunidad para los agresores. Además, que estas condicionantes de ley dejan en evidencia cómo es que la justicia en México tiene fecha de caducidad. La culpa no era de ellas, ni dónde estaban, ni cómo vestían. Por esta razón, se considera que la legislación penal debe adecuarse conforme a las necesidades y al entorno de la víctima en algún delito de índole sexual que esté viviendo, así como para que pueda ejercer sus derechos en esa misma materia cuando esté preparada física, psicológica y emocionalmente. Exposición de motivos. Ni una menos. Solo 3 de cada 100 ataques sexuales en México se castigan. Una de las principales facultades y obligaciones que tenemos como servidores públicos es proteger y garantizar el correcto y sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, así como sus derechos humanos a una vida libre de violencia, bienestar personal y su desarrollo integral. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, existe un gran desconocimiento
por parte de los operadores del sistema de justicia penal en materia de los derechos de las víctimas de delitos sexuales, que deriva en violencia institucional violatoria a sus derechos humanos. Aunado al desconocimiento se suma la falta de sensibilidad de los mismos y los escasos apoyos y recursos económicos asignados a instancias encargadas de atender y sancionar este tipo de delitos. Conductas como se muestra en los resultados preliminares de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el diagnóstico sobre la atención de la violación sexual en México. A pesar de lo anterior, no han puesto suficientes esfuerzos y atención a los delitos de violencia sexual infantil. Estos delitos, por su gravedad e impacto que tienen a nivel personal y social, toda vez que las consecuencias son permanentes, profundas y muy difíciles de superar, al afectar su ser en el ámbito de su seguridad personal y confianza, además del impacto social de estigma y prejuicio, lo que genera una revictimización a este hecho. Se suma un gran desconocimiento por parte de los operadores del sistema de justicia penal en materia de los derechos de las víctimas de delitos sexuales, que deriva en violencia institucional violatoria a sus derechos humanos. Aunado al desconocimiento se suma la falta de sensibilidad de los mismos y los escasos apoyos y recursos económicos asignados a instancias encargadas de atender y sancionar este tipo de conductas, como se mostró en el análisis específico del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Lo anterior nos obliga a tomar acciones encaminadas a mitigarlos. Es tiempo de volver la mirada a las víctimas. Sin duda, es un gran reto. Sin embargo, es menester devolverle la confianza a las víctimas, facilitándole el acceso a la justicia, permitiendo que pueda denunciar en cualquier momento, que éstas se sientan preparadas con confianza. Es tiempo de dignificar. La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona, mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de éste con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Como lo señala la Organización Mundial de la Salud, el uso de la violencia es utilizado como instrumento cotidiano y lamentablemente aceptado. La violencia actúa como un abuso de poder cometido en contra de quien se tiene una condición que lo hace vulnerable al ataque. No podemos dejar de señalar que existen diversos grupos sociales calificados como susceptibles de ser considerados en desventaja por su condición social o etaria. Se puede enumerar a la población indígena, las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, siendo estos últimos un sector en que se ejercen diferentes tipos de violencia, tanto física y psicológica como sexual. Toda forma de violencia, como la de abuso sexual, acoso, violación o explotación sexual, será siempre condenable, pero más aún cuando este delito se comete hacia menores de edad, niñas, niños o adolescentes, que, sin importar el entorno en el que viven, se convierten en víctimas de abusadores que están presentes en el lugar menos esperado, teniendo vínculos de consanguinidad, siendo personas conocidas, cercanas o bien siendo totalmente desconocidas. De la misma forma, la violencia sexual puede ocurrir en los hogares, instituciones deportivas, escuelas, lugares de trabajo, en las instalaciones dedicadas al viaje y al turismo,
dentro de las comunidades, en situaciones de desarrollo y hasta en contextos de emergencia. A escala mundial, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia han llevado a cabo trabajos encaminados a estudiar este problema que se presenta a nivel mundial. Referente a esto, la Organización Mundial de la Salud, en su investigación sobre violencia sexual, hace mención especial al abuso sexual contra las niñas y niños y señala que este tipo de violencia sexual es compleja, ya que sigue siendo un tabú y es difícil de revelar en muchos entornos. Los retos metodológicos incluyen, por ejemplo, la variación de las definiciones de lo que constituye abuso y lo que se considera por niñez. Se produce en todos los países donde ha sido estudiado rigurosamente. La UNICEF, por su parte, de acuerdo con el estudio titulado Una situación habitual, violencia en las vidas de las niñas y niños y adolescentes, puntualiza que hasta el año 2016 en todo el mundo alrededor de 15 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años habían sido víctimas de relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas. Es difícil estimar la dimensión de la violencia sexual hacia las niñas, niños y adolescentes, no solo porque muchos no saben cómo denunciarlos, sino que ni siquiera son conscientes de estar siendo agredidos. En primer lugar, se postula que el fundamento de la prescripción de la acción radica en el debilitamiento que las pruebas experimentan con el paso del tiempo, lo que redundaría en un aumento en la posibilidad de dictar sentencias erróneas, que es el denominado, a mi juicio incorrectamente, fundamento procesal. Aquí, ante todo, existe una confusión entre el fundamento y los efectos benéficos de una determinada institución, porque la prescripción cancela la posibilidad de juzgar hechos acaecidos a mucha distancia. Es que, en teoría, disminuye la posibilidad de dictar sentencias erróneas por la mejor calidad del material probatorio, pero no al revés. Además, es cierto que algunas pruebas se ven mucho más afectadas que otras por el transcurso del tiempo, como la prueba testimonial, pero otras no experimentan estos problemas como las pruebas documentales. En segundo lugar, parece poco aprobatorio esgrimir la seguridad jurídica como fundamento de la prescripción. Ha sido el argumento preferido para oponerse a la imprescriptibilidad de ciertas infracciones, especialmente frente a la de proyectos de ley como el que analizamos aquí. Por dos razones. La misma imprescriptibilidad atentaría contra la seguridad jurídica y debido a la imprescriptibilidad se debilitaría la seguridad jurídica de los imputados. La diferencia estriba en que para la primera posición los delitos que no prescriben jamás serían de por sí atentados contra la seguridad jurídica, al mantener al imputado eternamente en vilo a la espera de una eventual reacción de la justicia. Por su parte, en México cada vez son más altos los porcentajes de personas que han vivido una situación de abuso sexual en su vida. Es el hogar la primera instancia especial donde suceden tales agresiones, aunque la mayoría de las personas no lo creen de esta manera, pues según el informe Percepción del Abuso Sexual en México de la Asociación No Gubernamental Guardianes, casi el 50% de los mexicanos encuestados para el 2018 consideraba que el principal agresor de niñas y niños era un extraño, cifra que fue contrariada cuando la misma asociación reveló que el 80% de estos agresores
son familiares directos de las víctimas. Es una situación totalmente delicada, donde se pone en juego la salud física, psicológica y emocional, así como la estabilización del correcto desarrollo del menor. Este proceso que viven las víctimas de violencia sexual es tan cruel e inhumano desde que se inicia con el acoso sexual y hostigamiento, hasta que reciben amenazas o son condicionadas a la hora de querer acusar, así como para digerir todo el maltrato que se vivió y la búsqueda de una resiliencia individual y familiar. Suele traer como consecuencia principal que las víctimas opten por callar lo sucedido. Este problema trae repercusiones tanto en el plano personal para una pronta recuperación como en el jurídico y penal, al no denunciar al culpable y que éste se encuentre libre tras un daño que cometió y debió asumir. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el primer lugar en abuso sexual infantil en el mundo, como un registro de 5.4 millones de casos por año. Ante tales cifras, es necesario implementar esta iniciativa que establece que en los delitos de agresión sexual que hubiesen sido cometidos contra una persona menor de 18 años de edad, no podrá declararse la prescripción en perjuicio de niñas, niños y adolescentes por el transcurso del tiempo. El Código Penal para la Ciudad de México señala que la prescripción en personal y distingue la pretensión punitiva y la potestad de ejercer las penas y las medidas de seguridad, y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley, y la resolución en torno de la prescripción se podrá dictar de oficio o a petición de parte. Los plazos para la prescripción se duplicarán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio de la Ciudad de México. Si por esta circunstancia no es posible concluir la averiguación previa, el proceso o la ejecución de la sentencia. Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva son continuos. En ellos se considerará el delito con sus modalidades y se contará a partir de el momento en que se consumó el delito, si es instantáneo, el momento en que cesó la consumación, si el delito es permanente, el día en que se realizó la última conducta, si el delito es continuado, el momento en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si se trata de tentativa, y el día en que el Ministerio Público da la adscripción haya recibido el oficio correspondiente en los casos en que se hubiera librado orden de reaprehensión o presentación respecto del proceso que se haya sustraído de la acción de la justicia. Por lo que hace a la prescripción de la pretensión punitiva respecto de delitos que se persigan de oficio, prescribirá. En un plazo igual al término medio aritmético de la privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de 3 años. Segundo, en 1 año si el delito se sanciona con pena no privativa de la libertad. De acuerdo a las estadísticas presentadas el 30 de abril de 2002 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicó información que describe que por cada 100,000 habitantes en el estado subcaliforniano se presentan 8 casos de violación. Estas cifras son presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de denuncias ante las autoridades competentes como la Procuraduría de Justicia y Fiscalía General.
las cuales se encargan de actualizar la información de las 32 entidades federativas. En la mencionada estadística se incluye el delito de violación simple y violación equiparada, de las cuales fueron víctimas hombres y mujeres. La mencionada conducta, incluida en el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia, es definido como la realización de la cúpula obtenida mediante la violencia física o moral. En lo que va el primer cuatrimestre del presente año, enero-abril, se han presentado 93 casos de presuntos delitos de violación en el estado sudcaliforniano. Datos alarmantes, ya que en la mencionada estadística, Baja California Sur se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional, con la elevada tasa de número de personas afectadas por esta problemática, después del estado de Quintana Roo, el cual presenta una tasa de 12 víctimas por cada 100,000 habitantes. Además, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública también maneja una estadística sobre las llamadas al 911, sobre violencia de género, la cual muestra que por cada 100,000 habitantes se reciben un reporte de violación en el estado, pero cabe destacar que las llamadas de emergencia no son denuncias ante una autoridad. Se trata únicamente de probables incidentes de emergencia con base en la percepción de las personas que realizan la llamada. En el recuadro que están en las pantallas es los diferentes tipos de conductas y las estadísticas, el tipo de violencia en el año 2018, 2019, 2020, 2021 y en el primer cuatrimestre de este año. Son en verdad muy alarmantes si ustedes le ponen atención, como en un cuatrimestre casi es hasta la mitad de lo que es una cifra anual. En abuso sexual, 2018, 290, 2019, 315, 2020, 280, 2021, 313, en el primer trimestre de este año, 124, acoso sexual, 31, 49, 110, 119, 33 en el cuatrimestre. Hostigamiento sexual, 1, 11, 12, 17, 5 en el trimestre. Violación simple, 129, 210, 178, 209, 93 en el trimestre. Violación equiparada, 24, 27, 51, 47, 33 en el trimestre. En incesto, 0, 2, 0, 0, 0, ningún incidente. Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, 42, 62, 92, 93, 58 en el trimestre. De veras que son para alarmarse y preocuparse, compañeros, estas cifras que tenemos en nuestro estado. Baja California Sur se ubica en el tercer lugar a nivel nacional como la entidad de mayor incidencia delictiva en la categoría de delitos sexuales, acoso sexual, corrupción de menores, hostigamiento sexual, incesto y otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, rapto, violación equiparada y violación simple. La importancia de esta iniciativa radica que el ser mayor de edad no es condición suficiente para que las víctimas denuncien. Como podemos observar en nuestro derecho, es una regla que el transcurso del tiempo libera de consecuencias punitivas a quien comete algún delito. Por estas razones expuestas y fundamentadas, con datos oficiales, se considera que la legislación penal de Baja California Sur debe de adecuarse conforme a las necesidades y al entorno que la víctima de algún delito de índole sexual que vivió, está viviendo y sigue viviendo,
Si no hacemos lo necesario desde esta legislatura para que pueda ejercer sus derechos cuando esté preparada física, psicológica, emocional y contextualmente, sin importar cuánto tiempo pueda pasar para ello. Sabemos así, con tal certeza, que al prevenir, sancionar y erradicar estos delitos, particularmente los cometidos en contra de menores de edad, es una responsabilidad compartida con los entes locales en una perspectiva de derechos humanos para reaccionar en virtud de lo que las leyes establecen y cumplir con los parámetros acordados en los tratados internacionales en materia de la defensa y protección de los derechos de los menores. Así también, la sociedad en su conjunto debemos de actuar para volvernos más participativos y promover la cultura de la denuncia para que ninguno de estos hechos quede impune. No debe perderse de vista que el interés superior de la niñez es el fundamento que protege los derechos de la persona y es menester del legislador asegurar condiciones favorables para el respeto de esos derechos. Es por ello que desde el Partido de la Revolución Democrática se busca reformar el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur con el firme objetivo de que los delitos contra la libertad y la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, así como los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad cometidos en contra de las personas mayores de edad y menores de 18 años de edad o personas que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho o personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta no prescriban. Para mayor claridad sobre la propuesta de la reforma planteada en el proyecto de decreto contenido en la presente iniciativa, a continuación se presento el recuadro del texto vigente del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y la modificación que se propone. Dice, artículo 112, plazos. Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos. En ellos se considerará el delito con sus modalidades y se contará a partir de fracción primera. El momento en que se consumó el delito, si es instantáneo, fracción segunda. El momento en que cesó la consumación, si el delito es permanente, fracción tercera. El día en que se realizó la última conducta, si el delito es continuado, fracción cuarta. El momento en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si se trata de una tentativa, fracción quinta. El día en que se libró la orden de aprehensión, comparecencia, reaprehensión o presentación respecto del imputado que se haya sustraído a la acción de la justicia, y en los casos de delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual recaídos en agravio de menores de edad, al término para la prescripción no comenzará a contar hasta en tanto no cumplan estos su mayoría de edad, siempre y cuando en este tiempo no hubiese presentado la querella o denuncia correspondiente. Cuando se trate de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, correrá a partir del momento en que se tenga noticia de la comisión de esos delitos ante el Ministerio Público. Fracción sexta. Los demás señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Segundo párrafo. En los casos de delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual recaídos en agravio de menores de edad, el término para la prescripción no comenzará a contar hasta en tanto no cumplan estos su mayoría de edad, siempre y cuando en este tiempo no hubiese presentado la querella o denuncia correspondiente. Debe de decir, en los casos de delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual recaídos
en agravios de menor de edad no aplicará la prescripción. Párrafo tercero. Cuando se trate de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, correrá a partir del momento en que se tenga noticia de la pretensión punitiva, serán continuos, en ellos considerará el delito con sus modalidades y se contarán a partir de fracciones de la primera a la quinta igual, fracción sexta, los demás señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En los casos de delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual recaídos en agravio de menores de edad, no aplicará la prescripción. Presente decreto, dado en la Sala de Sesiones General José María Morelos y Pavón del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, a los 21 días del mes de junio del año 2022. Diputada María Luisa Ojeda González, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. De conformidad con lo dispuesto por la fracción primera de los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, túrnese la presente iniciativa a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, solicitando a su presidente firme recibido en el libro de control correspondiente. Séptimo punto. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que… Ay, sí es cierto. Ups. Octavo punto. Clausura. Se solicita a todos los presentes ponerse de pie. Se declaran formalmente clausurados los trabajos de esta sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura, siendo las 13:11 del día martes 21 de junio del año 2022, citándose para la próxima sesión pública ordinaria del día jueves 23 de junio del año 2022 a las 11 horas en este